Bueno, después de esta introducción podemos hablar algo de biología, aunque no es lo principal de este tema. Debemos entender pues que queremos hablar es de bioelectricidad, pero pues tenemos que conocer por lo menos la componente fundamental. Así como tenemos el átomo en la masa, así como tenemos el electrón en la carga eléctrica, desde el punto de vista clásico, pues también tenemos entonces la neurona y tenemos la célula muscular como, como la componente principal, la componente fundamental que nos permite a nosotros la propagación del impulso eléctrico. Es más, nos vamos a dar cuenta que toda la acción y toda esa actividad eléctrica ocurre sobre la membrana de estas células. Entonces podemos obtener un patrón mucho más pequeño que va a ser nuestra componente fundamental, es lo que queremos estudiar. Entonces, pues bueno, vamos a hablar específicamente de la neurona y de las células musculares porque se refieren a aquellas células que permiten pues la propagación del impulso eléctrico. Bueno, de la neurona como tal, de esta pues que es nuestra neurona, eh, vamos a resaltar pues que tiene un núcleo, lo vamos a conocer como el soma. Tiene todos estos pelos que permiten conectarse con otras neuronas que van creciendo según los estímulos que vamos a conocer como dendritas. Tiene toda esta región que es lo que vamos a tratar nosotros como nuestro elemento conductor, que es el axón, y el axón está recubierto a la vez de una capa aislante que es la mielina. De hecho, el desgaste de esta mielina es una de las principales causas de ELA, es lo que asociamos al ELA, a la esclerosis lateral amiotrófica. Y tenemos por acá unas regiones que no están cubiertas de esa mielina. Esas regiones las vamos a conocer como los nodos de Rambier. Y estos nodos pues también permiten una interacción con otras células de forma que nosotros podamos estimular y para generar inhibiciones de los estímulos, inhibir y desinhibir los estímulos eléctricos que se van a propagar a lo largo del axón. Finalmente tenemos las terminales del axón, estas son las que se van a conectar entonces con otras dendritas de otras neuronas. ¿Listo? Aquí es donde ocurre la sinapsis. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de un sitio presináptico. La sinapsis ocurre justo en el espacio que se crea entre las terminales y otras dendritas. Entonces este va a ser el sitio presináptico. Bueno, en cuanto a las células musculares, pues bueno, vamos a ver que principalmente consiste en fibras que además de permitir
la propagación de un impulso eléctrico, como lo hace la neurona, también tiene una respuesta mecánica. Entonces se contraen mecánicamente cuando son estimuladas con este impulso eléctrico. ¿Listo? Entonces, pues la principal diferencia está en que la neurona está hecha para la transmisión de un impulso eléctrico, permite que sea a mayores amplitudes y a mayor velocidad la propagación, mientras que las células musculares pues están diseñadas para generar esa contracción mecánica cuando se propaga el impulso eléctrico sobre ellas. De todas formas, pues acá tengo unas configuraciones. Debemos saber que las neuronas también forman estas mismas configuraciones. Listo, por ejemplo, tenemos células que están en forma de cilindros uniformes que no tienen necesariamente mielina. Listo, entonces puede que no estén aislados eléctricamente. Vamos a ver pues que con base en esto vamos a plantear nuestros modelos. También tenemos pues otros tipos de configuraciones de neuronas y de células musculares que están en fibras. ¿Listo? Entonces son fibras cubiertos por ese material aislantes. ¿Listo? Entonces los vamos a conocer como haz de fibras. Tenemos ramificaciones. ¿Listo? Entonces, pues bueno, si tenemos un impulso eléctrico y nos lo imaginamos con una corriente, pues nos podemos imaginar qué puede llegar a suceder acá en estas ramificaciones. Entonces hay fibras ramificadas. Y finalmente, pues tenemos un conjunto de células. ¿Listo? Entonces vamos a establecer el efecto que una célula puede llegar a causar en otro. ¿Listo? Como vamos a ver, la principal diferencia es que el impulso eléctrico no necesariamente viaja a lo largo de estas fibras como si fuera un alambre de un metal conductor. Listo, vamos a ver que esa actividad eléctrica ocurre sobre las superficies. Entonces, claro, cuando tenemos estas configuraciones de conjuntos y haz de fibras, pues entonces una membrana de una célula puede estar afectando la actividad eléctrica de otra célula. ¿De acuerdo? Bueno, eso es pues como lo que vamos a tener que saber nosotros hasta el momento de biología. Listo, es al menos como para saber eh, las partes pues que vamos a estar analizando. Aquí, pues bueno, tengo esta circunferencia. Lo que quiero es que nos imaginemos que vamos a hacer un corte como una sección. Vamos a analizar una sección transversal de esto. A ver, lo voy a hacer como por acá. Listo, entonces estamos cortando acá. Y esto es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo la sección transversal de de este axón, de esta neurona. ¿Listo? Así como también pues podría ser una sección transversal que hagamos acá, de un corte que hagamos acá sobre esta. ¿Listo? Entonces pues sería esta la imagen que estamos formando acá. ¿De acuerdo? Eso es como para que nos hagamos idea del orden de magnitud. Acá lo que quiero que analicemos específicamente es la membrana. Debemos saber que la membrana celular tiene, pues bueno, hablemos primero como del diámetro de esta célula, de este axón, que está en el orden de los 200.000 Armstrong. Son 200.000 Armstrong. ¿Listo? Este sería como todo el diámetro de la célula. ¿Listo? Y si nosotros hacemos un zoom, así como el que hicimos acá, para pasar de acá a acá, pues resulta que ahora vamos a hacer un zoom sobre la membrana. Vamos a poner acá una lupa y lo que vamos a ver es esta configuración. ¿Listo? Recuerden que los Armstrong
pues es una medida que me representa a mí 10 a la menos 10 metros. Listo. Entonces estamos hablando de 200.000 por 10 a la menos 10 metros. ¿De acuerdo? Resulta que la membrana únicamente tiene un grosor de aproximadamente 40 Armstrong. Entonces el objetivo de esto es hacernos una idea del tamaño de la membrana en comparación con el diámetro. Vemos lo delgada que es la membrana celular comparado pues con todo el diámetro de la célula. ¿De acuerdo? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que toda la actividad eléctrica y toda la parte importante de lo que está sucediendo acá, pues precisamente se presenta es gracias a la membrana. La membrana pues se crea gracias a que existen estos tipos de proteínas que tenemos acá, tienen esta forma y pues en general encontramos que tiene una región que le gusta el agua, entonces la llamamos hidrofílica, mientras tiene otra región que no le gusta el agua, entonces la llamamos hidrofóbica. Entonces busca la forma de configurarse, de juntarse con otras de la misma naturaleza para conformar la membrana celular. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues, ¿por qué se presenta esa actividad eléctrica? La actividad eléctrica se presenta a una concentración de iones. ¿Listo? Entonces recordemos pues que cuando tenemos un elemento, pues el elemento generalmente lo podemos representar en un equilibrio electrostático. Tiene el mismo número de protones que de electrones, pero resulta que cuando, por ejemplo, en el caso del potasio, cede uno de sus electrones, pues va a quedar con un exceso de carga positiva. ¿Listo? Entonces resulta que tenemos por acá algunos de esos iones, los que más van a representar, los que más van a aportar en la actividad eléctrica van a ser el potasio y el sodio. Vamos a ver por qué. A pesar de que existen otros tipos de iones acá, estos son los que se empiezan a mover a través de la membrana. ¿Listo? Y a pesar de que existen otros tipos de elementos que también pasan la membrana, como por ejemplo el oxígeno, resulta que son estos los que más me aportan a la actividad eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces por eso nos van a aportar muchos de estos. Otros pues que también puede estar ahí es el cloro. ¿Listo? Entonces estos van a ser nuestros elementos de interés. ¿De acuerdo? En general, pues vamos a ver que como son cargas eléctricas, vean que son moléculas que tienen un exceso de carga. El potasio positivo, el sodio positivo porque se dieron electrones y el cloro negativa porque recibió un electrón cuando están en diferentes niveles energéticos. ¿De acuerdo? Entonces, como van a estar moviéndose y vamos a ver por qué se mueven, por qué entran y por qué salen, pues son cargas eléctricas en movimiento, generan corrientes eléctricas. Por esta razón, vamos a establecer una convención de signos que nos permita a nosotros medir las diferencias de potencial y las corrientes. ¿De acuerdo? Entonces, pues dibujo por acá nuevamente esta representación y pues vamos a ver cómo definimos estos signos.